Hay con nosotros como cada viernes. ¿Cómo está, Doc? Bienvenida. Gracias, Clary. Buenos días. Qué lindo estar acá. Bueno, justamente ahora el próximo 29 de octubre se viene una fecha donde se utiliza, ¿no?, para concientizar sobre el ACV. Sí, sobre los accidentes cerebrovasculares. Siempre decimos que ponemos una fecha como para tomar conciencia, para difundir estos temas de salud y de algún modo tener llegada con la comunidad y transmitir cuáles son los factores de riesgo, la forma en que podemos prevenir, y bueno, de eso se trata. Y este mes de octubre le tocó el día 29 al accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares son justamente esto, el daño de un vaso sanguíneo, de una arteria venita, un vasito sanguíneo del cerebro, al que le ocurre un daño. Y ese daño representa una secuela en el lugarcito del cerebro que se vio afectado. Entonces, los accidentes cerebrovasculares pueden ser de dos formas, es decir, el vasito sanguíneo puede afectarse de dos maneras. O porque se tape y deje de circular la sangre a través de ese vaso sanguíneo y entonces tengamos lo que nosotros llamamos accidente cerebrovascular isquémico o también infarto cerebral. En esos casos lo que ocurre es que, como te decía, un pedacito de colesterol, que nosotros llamamos trombo, es decir, un pedacito de grasita que se desprende de una arteria, impacta en un vasito sanguíneo de menor calibre, de menor diámetro, y tapona esa zona y no deja que la sangre circule como tiene que hacerlo habitualmente y deja sin circulación un área del cerebro. Dependiendo del lugarcito del cerebro en el que quedó sin circulación, el pedacito de cerebro, el área que quedó sin circulación o que se infartó, entonces eso va a ser el déficit que va a tener la persona. Y entonces puede quedar un área del cerebro paralizada, un área del cuerpo paralizada, focomotor llamamos nosotros, es decir, perder fuerza en una mano, o que el ojito quede caído, la carita quede torcida, o que no podamos mover una pierna, es decir, falta de movilidad en alguna parte del cuerpo, falta de sensibilidad, ¿sí? O que alguna otra función que tiene que ver con las que regula el cerebro se ve afectada, como el habla, el deglutir, el tragar. También puede ser que este accidente cerebrovascular no sea isquémico, es decir, no sea porque faltó circulación, sino porque por algún motivo se rompió ese vasito sanguíneo y entonces el cerebro sangró. Y allí tenemos lo que se llama accidente cerebrovascular hemorrágico, que de igual manera que como lo que ocurre en el isquémico, el área del cerebro en la que ocurrió el accidente cerebrovascular, dependiendo qué área es la que rige, qué función tiene determinada esta parte del cerebro, va a ser el área que la persona tenga afectada. Importante saber, más allá de esto, que los accidentes cerebrovasculares, si bien tienen más frecuencia en un rango etario que en otro, por ejemplo, se da más entre la quinta y la sexta década de la vida, hoy en día esto ha cambiado y gente muy joven tiene también accidentes cerebrovasculares y cada vez está aumentando más la frecuencia en gente cada vez más joven. ¿Esto a qué se debe, doctora? Y se debe muchísimo al ritmo de vida que tenemos, al estrés, a la falta de descanso adecuado, lamentablemente al uso de drogas como la cocaína o la marihuana en gente cada vez más joven. También no solamente a esto, sino a que a veces la alimentación no es la adecuada, a que a veces las personas tienen hipertensión arterial y no la controlan porque no saben que la tienen, porque cada vez estas cuestiones se presentan en gente más joven
y a veces uno no está habituado a hacerse chequeos a temprana edad en forma, por ejemplo, anual, un chequeo cardiovascular o controlarse la presión cada tanto o hacerse un análisis de laboratorio químico, un análisis de sangre, también por lo menos una vez al año, sobre todo en gente que al ser joven no está habituada a hacérselo porque siempre considera que está sana, y a veces hay enfermedades como la diabetes, como la hipertensión arterial, que son silentes, es decir, son silenciosas y no muestran nada hasta que lo muestran con todo, y allí llegamos tarde. Hay que saber también que los accidentes cerebrovasculares también pueden ocurrir en la infancia, incluso pueden ocurrir en recién nacidos o intraútero, ¿sí? Son cosas mucho menos frecuentes, pero pueden ocurrir. En este caso, ya no se debe a factores de riesgo, que ahora los vamos a enumerar, sino que se debe a cuestiones congénitas, como malformaciones arteriovenosas, aneurismas, rotura de aneurismas, generalmente ya por cuestiones congénitas o por cuestiones que son de transmisión por cordón o por vía transplacentaria por madre-feto, ¿sí? Y si no, como te decía, congénitas por malformaciones arteriovenosas o por cuestiones ya que vienen vinculadas a todo lo genético y a la formación del bebé dentro del útero, ¿no? Ya dentro de la mamá. Pero más allá de esto, que en general en la infancia y en los niños son poco frecuentes, ¿no? En los adultos ya son de mayor frecuencia debido a cuáles son los factores de riesgo, las cosas que nos predisponen. Y lo que nos predispone a sufrir de accidentes cerebrovasculares son situaciones como el aumento de colesterol en sangre, es decir, el consumo alto de grasas, el colesterol, los triglicéridos, que muchas veces hemos hablado de este tipo de grasas en sangre, también todo lo que tiene que ver con la hipertensión arterial, la presión alta, no controlada, por supuesto, los consumos excesivos de sales, que hay que acordarse que la sal no solamente es la que consumimos en los alimentos, sino también, por ejemplo, el sodio que tienen las gaseosas, ¿sí? Hay muchos alimentos y bebidas que tienen un alto contenido en sodio, aunque no sepan salados. Claro. Entonces, a cuidarlo. La vida sedentaria, el poco descanso nocturno, la obesidad, el sobrepeso, el tabaco, el alcohol en exceso, la diabetes, es decir, el azúcar en sangre, siempre y cuando no esté controlado. Esos son los factores de riesgo. Las apneas de sueño, que en otros momentos hemos hablado, que son las personas que tienen ronquidos y que hacen pausas respiratorias, eso aumenta un 30% el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares. Les recuerdo que muchos de los accidentes cerebrovasculares ocurren durante el sueño, justamente por esto de no poder mantener las tensiones arteriales, la presión durante el sueño, la presión arterial adecuadamente. De ahí, teniendo en cuenta estos factores de riesgo, podemos pensar cómo es la forma de prevenirlo y qué podemos hacer para tratar de darnos cuenta de cómo, de algún modo, evitar, dentro de lo que está en nuestras manos, los accidentes cerebrovasculares. La prevención es lo que siempre estamos reiterando: el buen descanso, la actividad física, la alimentación saludable, evitar el consumo excesivo de sal, tratar de, ya desde niños, mamá y papá, comer con poca sal en la familia, entonces ya los chicos acostumbran su paladar y después le va a costar menos que lo que nos costó a nosotros adaptarnos a disminuir el consumo de sal. Compartir actividades físicas en familia, favorecer el descanso nocturno,
tratar de descansar adecuadamente, hacer un chequeo cardiovascular cada tanto, hacer análisis de laboratorio, es decir, análisis de sangre, por lo menos una vez al año para ver cómo están todos nuestros valores de azúcar en sangre, nuestra glucemia, controlarnos la presión, no todos los días, no es necesario vivir pendiente, pero sí una vez cada tanto, sobre todo si tenemos antecedentes en la familia de que nuestros papás o nuestras mamás o los abuelitos sabemos que han tenido diabetes, azúcar en sangre o que tienen hipertensión arterial, presión alta, entonces también nosotros estar preparados y atentos para poder de alguna manera tomar las medidas del caso y a tiempo. Qué bárbaro, ¿no? Cómo uno, teniendo una vida adecuada, puede llegar a prevenir esta enfermedad que, como usted dice, ¿no? Cada vez por ahí son los más jóvenes los que están atravesando. Esta y otras tantas, porque la gente dirá, al final los factores de riesgo son siempre los mismos en esta y en tantas enfermedades, y cuando decimos, ¿cómo podemos prevenirla? Y bueno, son muchas enfermedades y los mismos cuidados. Y los mismos cuidados, porque si bien no son solamente las causas determinantes sí o sí, porque hay gente que se cuida muchísimo, mucha gente dice, bueno, al final me cuido tanto, no fumo, no tomo, hago dieta, hago gimnasia y igualmente me pasan cosas, pero lo que reducimos los riesgos es increíble. Entonces, achicamos las posibilidades. Achicamos un montón las posibilidades. Y fíjense que al hacer actividad física, al no fumar, al no consumir drogas, al controlar los niveles de alcohol que ingerimos, al hacer actividad física, al dormir adecuadamente, se previenen tantas cosas que entonces podemos continuar en este caminito que hacemos todos los días de intentar en familia llevar una vida lo más saludable posible. Y después por ahí está bueno tener en cuenta qué cosas, qué signos, qué síntomas, es decir, cómo me puedo dar cuenta si estoy sufriendo un accidente cerebrovascular o si algún miembro de la familia o algún amigo o algún conocido lo está padeciendo y poder tomar recaudos a tiempo. Porque si adecuadamente o a tiempo podemos detectar el accidente cerebrovascular, las secuelas pueden atenuarse muchísimo, incluso a veces llegar a ser tan mínimas que ni siquiera se note. Y el accidente cerebrovascular, si no es tomado a tiempo, las secuelas que pueden dejar son muchísimas, son muy duras, pueden llegar a ser discapacitantes, incluso a veces pueden llegar a, lamentablemente, costar la vida de la persona. Entonces, importante entender que ante una sensación de un dolor de cabeza no común o que no cede con analgésicos comunes, o que nunca tuvimos un dolor de cabeza y sentimos un dolor de cabeza muy intenso, o la pérdida de golpe abrupta de la visión, o la falta de movimiento o pérdida de fuerza en alguna parte del cuerpo, o la falta de sensibilidad, es decir, sentir como anestesiada una parte del cuerpo, o sentir pérdida de sensibilidad, o hormigueos en una parte del cuerpo o en la cara, o de algún modo sentir, o que alguno nos dice tenés desviada la comisura del labio o el párpado caído, o que no podemos cerrar adecuadamente el ojito, o que nuestra gestualidad se ve diferente en la mitad de una carita que de la otra, o que tenemos dificultad para tragar, o la sensación de tener la lengua adormecida. Todas estas cuestiones nos hacen como un timbre para decir, voy a una guardia de emergencia, me hago controlar y me quedo tranquila. Porque tomado a tiempo, vuelvo, las secuelas pueden ser mínimas, tomado a tiempo podemos evitar las discapacidades y podemos evitar cualquier tipo de situación mayor.
Hay que estar atento entonces a esas alarmas. Eso, estar atentos y siempre prevenidos con estas pequeñas cositas que podemos hacer todos los días. De nuevo, alimentación, sueño, actividad física, tomar mucha agua. De eso nada más se trata. Doctora, siempre tan clara y por eso nos gusta tanto tenerla acá cada semana. Bueno, y a mí me gusta poder difundir y agradecida siempre de este pequeño espacio de difusión de salud que tanto nos hace falta y tanto puede ayudar. ¿Dónde la encontramos? Estoy en Rioja 1213, Rioja y Bolívar, en el segundo piso. El teléfono de contacto es 3794-884215 y después en todas las redes como Centro Integral del Sueño o Centro Integral de Salud Corrientes. Muchas gracias, doctora. A ustedes siempre. La doctora neuróloga, amiga nuestra, sí, especialista en sueño, María Itatí Hey.